Y seguimos charlando aquí un poco de actualidad política, y a propósito de política, Paula, decíamos que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves el tema del diálogo político? Si es lo que vos esperás, si va a servir para algo, y de qué manera pueden participar los ciudadanos, si es que se puede hacer, si es factible hacerlo en forma individual, ¿no? Nosotros teníamos una gran esperanza en este diálogo propuesto después del 28 de junio y de verdad creíamos que había que ir a la convocatoria que hicieron desde la presidencia. No pensábamos que debíamos ponernos en una postura de opositores por la oposición misma. Yo tengo una formación profesional que además de ser abogada soy mediadora familiar y comunitaria, lo que me lleva a creer y sostener el diálogo. Lo que pasa es que dialogar es transitar, es cuando dos o más personas pueden realmente intercambiar ideas y pueden escucharse en forma activa, como decimos los mediadores. Esto no ocurrió, desgraciadamente, más allá de que pensando que habían leído lo que había pasado el 28 de octubre, el gobierno nacional iba a convocar a la oposición con otro ánimo, con otra disposición. Hoy estamos viendo que no fue lo que ocurrió, que por supuesto los parlamentarios queríamos que fuera dentro del propio ámbito, pero si veníamos reclamando tan enfáticamente que conversáramos, una vez que fuimos llamados nos parecía totalmente fuera de lugar no concurrir. Bueno, uno siempre guarda la esperanza de que el diálogo se imponga porque hubo experiencias importantes y exitosas en algún momento. El diálogo argentino tuvo buenos resultados en su momento, después se diluyó y también hace poco yo lo que decía era que los ciudadanos tenían otras formas de participación a las que había que darle importancia, donde ellos podían ser escuchados por nosotros, también sus representantes, que era a través de la presentación de proyectos. Nosotros presentamos con mi equipo en la Cámara de Diputados proyectos que tiendan a facilitar el hecho de una presentación posible, porque eran tantas las vallas que se ponían que parecía que uno decía presenten proyectos y por otro lado hacía todo lo posible para que esto no ocurriera. Entonces trabajamos en ese sentido, también trabajamos para mejorar las audiencias públicas, donde muchos proyectos importantes tienen ese paso previo, donde se escuchan los diferentes intereses, donde pasan los ciudadanos en forma individual también y dicen, señores, yo opino esto y lo otro y tengo tal experiencia en este tema y sugiero tal cosa y tal otra, y yo puedo asegurar que a partir de esa escucha activa uno puede mejorar y muchísimo los proyectos que después pueden ser convertidos en ley y ser exitosos. Claro, sería interesante la participación del ciudadano en forma individual que pudiera aportar algo, o sea, desde un especialista en algún tema en particular. Exactamente, ¿no? Desde la idoneidad, porque sabemos que la democracia representativa significa que los representantes ocupen esa banca y hablen por todos aquellos que a uno lo votan. Eso por un lado, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también en instalar y en facilitar mecanismos de diálogo, de ida y vuelta, porque digamos, ellos no quedan sino atrapados en ese único momento que es el momento del voto, y a mí me parece que la política es tan dinámica y que también hay muchas personas proactivas que están buscando su participación desde un lugar, como vos decías, de especialización y de saber. Habría que recrear el ágora antigua de los griegos, ¿no? Un lugar de discusión, de debate. Sería bueno que los argentinos debatamos más y gritemos menos, ¿no? Cuestión que esto te parece un simple formulismo, el actual diálogo entre el gobierno y la oposición. Es lo que está pareciendo, sí, con dolor lo digo, porque uno siempre está esperando que las cosas cambien, faltan 2 años y un poco de este gobierno y entonces uno apuesta a que ocurran cosas mejores, ¿no? A que haya más conferencias de prensa, se permitan las repreguntas, uno obtenga información. El acceso a la información sigue siendo un decreto y es una ley que nosotros deseamos que ocurra y pronto. Hay muchas deudas pendientes y muchas deudas que tienen que ver con el control, con formar comisiones bicamerales donde el Parlamento pueda saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando, y me parece que también faltan avances en la justicia para poder entonces que los que delinquen estén donde tienen que estar, que seguramente es presos y no ocupando lugares
de decisión que afecten tanto y a tantos argentinos, ¿no? Sin duda, y a propósito de una de las deudas pendientes que decías, me parece que una es la pobreza, ¿no? Otro tema muy caliente de los últimos días por la polémica que se dio entre la Iglesia y el gobierno sobre las cifras de pobreza. La Iglesia registra un 40%, el gobierno un 15%. ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, todos sabemos que el INDEC se convirtió en un organismo fantasma totalmente tergiversado en sus cifras, con lo cual yo acepto este estudio al cual la Iglesia se remite, que es que la pobreza es casi el 40%. Además hay 8 de nuestras provincias donde este índice es superior al 40% y la mayor gravedad se registra en el Chaco. A mí me preocupa en estos días, nosotros utilizamos mucho las herramientas 2.0, como por ejemplo el Facebook, el Internet, ¿no?, para comunicarnos con la gente, y hemos tomado conocimiento de lo que está pasando en el Chaco, en lo que se llama el impenetrable, donde todavía nuestros chicos duermen en bolsas de plástico y la desnutrición es un tema de todos los días, con lo cual sinceramente creo que la Iglesia ahora está imponiendo su voz y nosotros tenemos la obligación de acompañar ese reclamo como políticos, y ojalá alguna vez podamos acceder al poder para poder cambiar este tipo de cuestiones que son inadmisibles en un país como el nuestro. ¿Vos crees que el gobierno no está viendo la real dimensión de la pobreza o simplemente está ocultando información como hacen con algunas cifras del INDE? Yo creo que está mirando otro canal, como dicen, ¿no?, que están encerrados en sí mismos, que hay una mesa chica que cada vez se achica más. No se puede no ver la pobreza del Chaco, por ejemplo. Todos sabemos la trampa del INDEC, que tiene que ver con pagar menos a los bonistas, pero es un secreto a voces. Por eso también cuando hablo del gobierno me pregunto, bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los controles? Como para que cada uno se haga responsable desde el lugar que ocupa. Y también soy muy crítica con la oposición, que no es una sola, sino que somos un montón, y que también es hora de que nosotros estemos a la altura de las circunstancias y que podamos entonces mostrar una alternativa. No es fácil en nuestro país, donde la división es mucha y grande, pero digo que es posible. Paula, vos has sido muy crítica también con el tema de aerolíneas, la expropiación de aerolíneas, y hoy justo nos enterábamos hace unas horas que vamos a tener rutas diarias a la ciudad de Caracas, Venezuela, algo que parece impensable, una ruta que seguramente no va a ser rentable. ¿Cómo estás viendo este tema también? Mira, lo vivo como una vergüenza propia, te diría, porque uno dice es vergüenza ajena cuando le pasa a otro. Nos pasa a nosotros, nos pasa a los argentinos. No veo la mínima necesidad de que Aerolínea cubra, por ejemplo, rutas externas. Me parece que si lo que se quiso hacer, y era cierto, y no nos estaban mintiendo, era conservar la línea de bandera, que nosotros votamos en contra desde ya, pero bueno, digo, al menos lo que hay que procurar es que los vuelos sean internos, que vayan a aquellos lugares donde otras líneas no llegan porque no es redituable. Esa era la excusa, la finalidad de este gobierno, que en realidad no para de comprar aviones. Hoy me contaba alguien que está dentro de Aerolíneas que un avión normal requiere de 70 empleados, Aerolínea tiene 260 empleados por avión. Es un escándalo Aerolíneas, y yo de verdad espero que se sepa la verdad de lo que está pasando internamente. Es una vergüenza el dinero que se pierde diariamente, y muchos de nuestros diputados están en esa investigación y muy comprometidos con que se llegue a la verdad, y ojalá eso pase. Paula, la última pregunta te llevo al tema personal. ¿Cómo hace una mujer que está dedicada a la política 100% como vos para tener una vida normal? ¿Cómo es tu vida? Bueno, la verdad es que la política es una vocación, por momentos es una pasión también. Uno espera que la pasión no la coma, no la consuma, ¿no? Pero me parece que se puede, cuando uno toma su trabajo con alegría y sabe, cada mañana se levanta pensando que hace lo que le gusta. Entonces también se toma el tiempo para los amigos, para la familia, para el hijo. En mi caso tengo un hijo de 9 años y trato de no apegarme nunca a la alfombra y pedirles a todos que ayuden en esa tarea de estar conectada con la realidad, con la cotidianidad, para escuchar a la gente y para poder entonces actuar como un buen representante. Me parece que eso es lo que uno tiene. Además, como siento esa vocación profunda, no me pesa. Pero
no es lo mismo ser mujer No, que no. hombre en esta Sin duda. carrera que yo llevo adelante. Difícil. Sí, difícil. Bueno, Paula, te despido con unas flores que te regala Orquídea Shop. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. No se vayan, bueno, sí, no se vayan, quédense en Metro, por supuesto, pero nosotros nos vamos y nos reencontramos la semana que viene. Chau.